Bienvenidos a otra clase de construcciones metálicas y de madera de la Facultad de Ingeniería de la UNE. El tema que vamos a dar hoy, como ven allí, es uniones por encastres en construcciones de madera en su parte teórica. Muy bien, los encastres son todas aquellas técnicas en las cuales se realizan recortes, rebajes, caladuras y todos los arreglos para lograr el encastre perfecto y el ajuste de las piezas que van a ser puestas en contacto. Muy bien, las piezas para lograr un encastre es necesario que las piezas compriman el nudo, ya que la estabilidad de la unión depende precisamente del esfuerzo propio eh, de la pieza. Por lo tanto, debe asegurarse la unión mediante bulones, mediante planchuelas o cubrejuntas que mantengan a la unión segura, sobre todo durante los procesos constructivos. Otra cosa que debe ser observada al realizar un encastre es que se trabaja generalmente en las techumbres que suelen tener cierto peso propio, como ser por ejemplo los techos de tejas o, o alguna de las techumbres pesadas, en donde las acciones de viento no producen una inversión de signo sobre, sobre los reticulados que estamos trabajando. Eh, es importante que se observe las acciones de viento y en tal caso se tomen las medidas para contrarrestarlas. Otra de las cosas que debe ser tenida en cuenta es que los nudos estén arriostrados lateralmente para evitar precisamente el desplazamiento, es decir, la salida del lugar de una pieza con respecto a la otra. Y una tercera cosa importante que en el proyecto, cuando uno está realizando el cálculo o efectuando la ingeniería de detalles, uno debe tener especial atención en la geometría para que las fuerzas que intervienen en un nudo se corten en un punto, ya que esa es la hipótesis de resolución de los reticulados planos. ¿Mm? Que las fuerzas que van a un nudo son concurrentes. Muy bien, hablando de normativas, el CIRSOC 601, que es nuestro reglamento en vigencia, no considera la unión. Entonces nos vamos a apoyar en dos reglamentos. Uno es el Eurocódigo 5, que es un reglamento que está en vigencia en este momento, y la DIN 1052, que es el reglamento antiguo alemán, que está en desuso. Muy bien, cuando hablamos de un encastre, estamos hablando de esto que vemos aquí en esta figura. Y digamos, las partes componentes de de esta unión, aquí vemos que el cordón superior que viene a unirse con el tirante que hace las veces de cordón inferior, eh, es como que encastra precisamente en, en el cordón inferior y transmite su fuerza de compresión a través de lo que se llama la cara de contraste, que es esta cara que vemos aquí, que tiene una longitud C. Otra parte, precisamente, es la cara de reposo o de respaldo, que es esta cara larga que vemos acá, en donde si el cordón superior estuviera sometido a flexocompresión, es la cara que daría la reacción para ese cordón superior que está a flexocompresión, o si uno lo quiere ver, un esfuerzo de corte. Muy bien. El otro componente que tenemos en un encastre es el ángulo de encastre, es decir,
qué ángulo toma esta cara con respecto a una vertical que pasa por este punto que se encuentra aquí. ¿Mm? Normalmente se le llama punto cero o punto a este punto que está acá. La cuarta característica que tenemos que tener en cuenta en un encastre es la profundidad de encastre, es decir, cuánto se debe entallar al cordón inferior para producir el encastre. Y la última de las características que debemos tener en cuenta es la longitud L, que es la longitud del talón, cuello o también llamado en la bibliografía cogote. Aquí remarco nuevamente que la geometría hace que tanto la reacción de apoyo como la fuerza de tracción del cordón inferior como la fuerza de compresión del cordón superior se cortan en este punto, produciéndose las hipótesis que hablábamos antes. Muy bien, aquí vemos en una vista 3D lo que es la cara de contraste con su fuerza normal a esa sección, lógicamente, el ángulo de encastre gamma o tiene varios nombres, delta, beta, la profundidad de entalladura o de encastre E y la longitud del talón. Y luego vemos que, como es normal, tenemos un ancho B en el tirante inferior. Muy bien, aquí tenemos la cara, lo que llamábamos la superficie de respaldo, la cara de reposo. En la longitud del talón vamos a tener un efecto de corte, es decir, esta fuerza va a ser va a tender a desplazarse, a romper esta parte y va a ser resistida en esta sección que vemos aquí de color verde, va a ser resistida por el esfuerzo de corte. Y bueno, y una última sección a tener en cuenta es la correspondiente a la sección neta que va a quedar en el cordón inferior, correspondiente a esta cara que vemos aquí, o a esta sección que vemos aquí rayada rojo y blanco. Muy bien, ¿cómo se predimensiona un encastre? Mediante predefiniendo la profundidad de entalladura o profundidad de encastre o de rebaje, también definiendo el ángulo de encastre y la longitud del talón también se es tenido en cuenta. Muy bien. La profundidad de entalladura, las normativas marcan un cierto límite. Cuando se trata de un diente de tipo simple, el Eurocódigo 5 marca que no se debe superar el tercio o la tercera parte de la altura del cordón traccionado, es decir, HT sobre 3. Esa es la profundidad de entalladura máxima que nosotros podemos hacer. La DIN 1052 decía que para barras que tuvieran un ángulo con respecto a la horizontal o con respecto a la barra traccionada menor que 50 grados, la profundidad de entalladura máxima era del 25% o HT sobre 4. Y en el caso de que el ángulo que tuvieran las dos piezas fuera mayor a 60, se debía, como profundidad de entalladura máxima, se debía adoptar HT sobre 6 y entre ambos interpolar linealmente. Por otro lado, la norma DIN 1052 indicaba que cuando el encastre se practica desde ambos lados de la barra traccionada, por ejemplo, como es en el caso de un cordón superior con un montante central, la profundidad de entalladura vale H sobre 6.
Este es el caso. Esa profundidad es h sobre 6, o ht sobre 6. Muy bien. En el caso de tener un encastre de doble diente, la norma DIN también marcaba que el diente más grande, que es el primero que se marca, debe quedar en la parte posterior, y como es, y la profundidad máxima seguía siendo menor a h sobre 4, mientras que el segundo diente tenía que ser menor que este, es decir, marcaba como profundidad máxima en talladura para un segundo diente, menor que este valor E1 que tenemos aquí, para no hacer coincidir las fibras, y menor a h sobre 6. Este tipo de encastre se da cuando el encastre simple diente no puede es insatisfactorio, digamos. En este caso, esta carga se distribuye proporcionalmente al área a las áreas de contraste, y dando lugar a dos reacciones proporcionales al área que sumadas nos dan esta fuerza total. Con respecto al ángulo de encastre, podemos tomarlo a 90 grados, es decir, a 90 grados del eje del cordón superior o de la pieza que se va a encastrar, con lo cual, por una cuestión de normales y internos o de rotación de ángulos, como quiera verse, gamma, el ángulo de encastre, va a ser igual a alfa. Esta recta es normal a esta recta y esta recta es normal a esta recta. Este arreglo tiene una ventaja, que es la ventaja constructiva, es decir, nosotros tendríamos aquí, en donde estoy marcando, el cordón superior, y con solo realizar un corte en esta sección ya tendríamos preparado el cordón superior para encastrar. La desventaja que tiene es que al tener esta cara normal al eje, la fuerza con que se calcula el encastre, que corresponde a la fuerza de compresión del cordón superior, incide totalmente en esta cara, en una cara mucho más pequeña. La otra variante es hacer el ángulo bisectriz externo, es decir, este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá. No está marcado, pero de este ángulo a este ángulo, estos dos ángulos que estoy marcando aquí son iguales. En tal caso, gamma es igual a alfa sobre 2. Luego, en los apuntes que yo les proveo, ustedes vean la demostración matemática, que es bastante sencilla. Muy bien. Esto ahí está marcado precisamente. Esta sería un arreglo de la cara, según la bisectriz de este ángulo externo al cordón superior. Acá está marcado. Muy bien. Y si bien es más trabajoso porque hay que realizar dos cortes, en este caso tenemos una gran ventaja, que es que la fuerza con que se ha calculado el cordón superior, esta fuerza azul que está aquí, que estoy señalando, debe descomponerse en la fuerza normal a la cara de contraste, y una fuerza que aplasta o achata, digamos, aplasta al cordón superior contra la superficie de respaldo, dándole una mayor seguridad a la unión. Obviamente esta fuerza que está marcada en negro
eh, es menor que la fuerza que está en línea de puntos azul, ¿m? Con lo cual aliviaríamos las tensiones que ocurren en esta cara de contraste que está ahí. Bueno, aquí está la longitud del talón. Aquí nuevamente. Bueno, ¿y cómo se evalúa la capacidad portante de de una, de un encastre? Se evalúa a través de la fórmula de Hankinson. Esta fórmula, si bien acá está marcado en S4, en el suplemento 4 de nuestro CIRSO, que es la única referencia que hace CIRSO con respecto al tema de encastres, es decir, cómo tomar las fuerzas oblicuas al grano, cómo tomar la resistencia cuando una fuerza está oblicua a las fibras. Esa es la fórmula de Hankinson, que dice que toma la tensión de referencia paralela, perpendicular, multiplicada por la perpendicular, dividido la tensión de compresión paralela a las fibras, perdón, estas son tensiones de compresión en todo caso, en todos los casos. Y esta es la tensión oblicua que vamos a obtener, es también una tensión de compresión. Entonces, bueno, volvemos nuevamente. La tensión de compresión de referencia ajustada paralela a las fibras multiplicada por la tensión de compresión perpendicular a la fibra ajustada dividido esta expresión que está aquí. La tensión paralela a las fibras por el seno cuadrado de tita. Tita es el ángulo con que incide la fuerza, y en este caso tenemos que tener en cuenta que se trata precisamente del ángulo de encastre. Luego vayan y miren la trigonometría que está en el anexo del apunte que les di, que les dejo, para ver de qué se trata el ángulo tita. Bien, y bueno, y luego multiplicado por, sumado a la tensión de compresión perpendicular a la fibra multiplicado por el coseno cuadrado de tita. Muy bien, esta es la situación que nosotros tenemos en un encastre común. Tenemos una fuerza de compresión correspondiente a lo que resiste por estar en el reticulado, NPD, una carga QPD que corresponde a las reacciones que este cordón superior pudiera tener en caso de estar flexo comprimido, la fuerza de tracción NTD del cordón inferior y la reacción del nudo. Lo primero que tenemos para decir es que este nudo, como vemos acá en este polígono de fuerzas, en este punto deben coincidir, y además esas fuerzas deben estar en equilibrio. Entonces lo primero que debemos hacer es controlar que nuestros esfuerzos estén equilibrados en nuestro nudo. Muy bien, una vez que nosotros entramos a analizar, estas fuerzas ND y QD se van a transformar en dos fuerzas que son F1DD o F1D, que es la fuerza normal a la cara de contraste, sea cual sea el ángulo de encastre que tengamos, y F2D, que es la fuerza normal oblicua también a las fibras, normal a la superficie de respaldo. Es decir, que descomponemos las fuerzas activas ND y QD en dos direcciones, F1D y F2D. Entonces es esta la situación. F1D forma un ángulo gamma. Gamma es este ángulo, dijimos, el ángulo de encastre con la horizontal, y F2D forma un ángulo delta 2 con la horizontal. Luego verán en el anexo
cómo se obtiene ese ángulo delta 2. Yo no voy a entrar en la matemática, eh, pero pueden observarla en ese anexo en donde está desglosado. Muy bien, las verificaciones que debemos tener en cuenta en un encastre. Primero, como decíamos, calcular estas, estas, estas dos fuerzas, que son F1D, que es normal de compresión sobre la cara de contraste, que si ustedes hacen el equilibrio, observando la figura anterior, van a ver que es ND por el coseno de gamma menos QD por el seno de gamma. F2D es ND por el coseno de delta 1 más QD por el seno de delta 1. Entonces estas fuerzas son las fuerzas incidentes sobre cada una de las caras. Y entonces hacemos tensión normal oblicua, tensión de compresión oblicua a las fibras en la cara de contraste, es esto que está acá, dividido C, que es la longitud que tiene en vista la cara de contraste, multiplicado por B. Esta es la sección de la cara de contraste. Y este C puede interpretarse como E sobre el coseno de gamma. Es sencillo de interpretar. Muy bien. Y esta tensión debe ser menor a la tensión ajustada a la compresión oblicua que ha sido calculada para el ángulo gamma. Y de idéntica manera, la tensión que ocurre en la cara de reposo es F2D dividido B sobre dividido B por I sobre el coseno de epsilon. Epsilon, si miramos hacia atrás, es este ángulo que está acá, es el ángulo que forma la cara de reposo con la horizontal. Y esta tensión F2 según la de compresión según la dirección delta debe ser menor o igual que la tensión ajustada a la compresión delta. O sea, la compresión oblicua según la dirección de delta. Como decíamos, la sección del talón debe verificarse a corte. Entonces la tensión de corte, que es NTD, que es la tensión de tracción que venía igualada o equilibrada por las fuerzas, venía a equilibrar las fuerzas QD y FD o ND, ND, la tensión de tracción en el cordón inferior, dividido B por L, que era esa sección verde que habíamos mostrado antes, debe ser menor que la tensión ajustada al corte. Y además debe verificarse la sección mínima del cordón inferior, la sección neta, con su verificación a tracción, y si existiera, si tuviéramos el dato en realidad del área de apoyo, ver la compresión perpendicular a las fibras que se hace con la reacción RA. Muy bien, acá tenemos nuevamente un encastre de doble diente. Pasamos a ver algunas figuras. En el caso, este encastre de doble diente se hace en el caso de que las tensiones de compresión en las caras, en la primer cara de contraste, siempre se busca hacer un encastre de simple diente, pero en el caso que no verifique, se pasa a este arreglo de este tipo, en donde este segundo diente E2 que habíamos marcado que debía estar en otra fibra, con respecto a este diente, a este primer diente que se había calculado, le dará una seguridad adicional a la unión. En el caso de que la longitud del talón no
se produzca la falla, vamos a ver este caso, que es el encastre de diente desplazado, es decir, en donde vamos a suponer que no tenemos espacio como para una longitud de, de cuello muy larga. Hacemos este tipo de arreglo, el encastre de diente desplazado. Eh, esto, esto que vemos acá, de agregar un listón aquí para efectuar el encastre en este listón, lo que se hace es aumentar la altura del cordón inferior en esta zona, de manera de poder tener mayor profundidad de encastre en un encastre de doble diente, por ejemplo, y se lo une ya sea con clavos o con bulones para resistir el corte que va a producir eh, este diseño. El otro caso, en caso de que nuestra longitud de talón no verifique al corte, es hacer un sunchado, es decir, colocar una pieza metálica que vaya cubriendo toda la pieza, ya sea clavada o abulonada. Este es el bulón que les mencioné, que era de diámetro mínimo, que se coloca por seguridad y para mantener a la unión en su lugar. Bueno, aquí podemos ver otros ejemplos, ya que los encastres no solo se usan en la construcción, los encastres también pueden usarse en mueblería, en todo lo que es carpintería y mueblería. Si bien acá vemos perfectamente que se trata de encastres para construcciones, fíjense, acá se le agrega como una pieza externa en este diseño B, que produce una cara de contraste nueva. Son diferentes diseños. Acá tenemos un encastre de doble diente, acá son encastres más trabajados, quizás un poco más estéticos. Este caso, el caso D, tiene 3 caras de contraste. Lo que pasa es que el calado de estas 3 caras de contraste, esta es una y estas son las otras. Perdón, esta cara que está acá es otra. Es decir, son como encastres de doble diente, pero con mucho trabajo de carpintería, lo cual hacen inviable este tipo de uniones, salvo que sea por razones estéticas. Estos son diseños que están en el libro de La moderna técnica de la construcción en leño, que es un libro italiano del ingeniero Guglielmo Giordano, en donde precisamente agregan piezas, muestran distintos tipos de formas para encastrar y para realizar las uniones. Esto que ven acá ustedes es algo que CIRSOC 601 no tiene en cuenta, y que la DIN sí tenía en cuenta, que son las llaves de madera dura. Esto era una unión para resistir al corte, que era una llave de igual o mejor calidad que la madera que estamos trabajando, y que se colocaba en el plano de corte para resistir un esfuerzo de corte. Esto sería más tendiente a ser una sección de tipo, un reticulado de tipo Polonceau, podría ser, como vimos en el primer trabajo práctico de construcciones metálicas. Y bueno, acá tenemos nuevamente unido por llaves de madera dura, acá también. Estos son anillos. Eran un método que también tenía en cuenta la norma DIN, en la cual se colocaban unos anillos metálicos encajados en la madera a golpes,
y producían también una resistencia al corte considerable. Y acá tenemos también nuevamente un aumento de la altura para producir una entalladura mucho más grande y lograr el encastre correctamente. Esto también aquí en la sección del apoyo es una buena manera. Eh, Cualquier forma que nosotros querramos trabajar, fíjense esta, que ya es si uno observa la planta, que es esta parte que está acá arriba, se trata de una cabreada que tiene dos cordones superiores y termina encastrada en esta otra pieza que está acá, que, que tiene dos cordones inferiores abajo, y mediante todos estos arreglos que estamos viendo de acá, acá ya es triple diente, digamos, eh, se calculan de la misma manera, es decir, acá tenemos una fuerza incidente, vamos a tener que transmitirlo mediante estos cuatro bulones que están acá a estas dos piezas que están acá. Fíjense que esto tiene aparentemente aquí un sunchado metálico no, este es el angular de soporte para poner los bulones, estos dos bulones que están acá, eh, y, se trabaja esta pieza interna de acá para lograr el encastre en el cordón inferior, que también tiene sus particularidades que pueden observarlas acá en la parte de abajo. Muy bien. Como ejemplos, la idea de esta clase es un poco darles esto, si bien es una forma de unión que está aparentemente en desuso, a ustedes como estudiantes, como profesionales del día de mañana, les puede dar una solución en muchos de los casos. Uno de los casos, por ejemplo, más sencillos es esto que les muestro aquí: un cuchillo simple a la española. Se le llama cuchillo a la forma del techo, en donde tenemos un cordón superior, un montante central que le llaman pendolón en España, y que está unido mediante unas curejuntas al cordón inferior, y eso es toda la techumbre. Luego lleva una cuña aquí para soportar las correas, y sobre eso va el techo. Fíjense que en este caso tenemos un techo aparentemente de chapa. Este techo de chapa es un techo liviano, por lo tanto deberemos tener mucho cuidado con respecto a la inversión de signos y con respecto al tema de las acciones de viento. Bueno, ¿cómo está resuelto? Mediante un encastre simple del cordón superior con el cordón inferior, y un encastre de tipo simple pero desde ambos lados con este pendolón o montante central. Aquí están los detalles. Bueno, no hay mucho que hablar con respecto a esto. Obviamente habrá sido calculado. Acá está lo que decíamos, está mal marcado aquí, porque el cogote no se mide desde acá, sino que se mide desde este punto acá. Desde este punto. Perfecto. Y aquí tenemos lo que sería el doble encastre del montante central. Esta es una variante: poner doble montante o unas tornapuntas, como marca ahí, para un techo de tejas, con unos tirantillos o listoncillos, como le dice aquí, y ejiones. Ejiones son todas aquellas piezas que se colocan para evitar el deslizamiento de estos tirantillos, ya sea tirantillo o correas. Y acá hay nuevamente un encastre simple entre una pieza que está inclinada y otra que viene a dar la forma al techo. Muy bien, aquí vemos
una techumbre mediante el sistema tradicional español que veíamos recién, que es el de la Escuela de Odontología en Granada, España, que es un pendolón con tirantes y un cordón superior y unas tornapuntas. Estas están arrastradas entre sí con correas y apoyadas sobre ejiones. Como vemos, esto tiene un entablonado aquí, es decir, que esto podría quedar a la vista, por lo cual se hace de esta forma. Muy bien. Eh, lo que lo que quería mostrarles con respecto a esta estructura es que en este caso se hace un encastre de triple diente entre el cordón inferior y el cordón superior, y se encuentra arriostrado o sunchado mediante estas planchuelas ajustadas con estos bulones aquí, para mantener a la unión en su lugar. Aquí tenemos un encastre para el cordón inferior. Fíjense, tiene esta forma una como si fuera una Z acostada, eh, que permite resistir la inversión de signos, o sea que en este encastre el cordón inferior resista la inversión de signos. Y acá tenemos un encastre de simple diente con una cubrejunta bulonada, entre la tornapunta y el cordón superior. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo muy curioso en la estación terminal de ómnibus de Villa General Belgrano, en Córdoba. Presten atención, la estructura es una estructura que sostiene un techo para guarecer a los pasajeros, y aquí en donde les estoy marcando hay un muro, es este muro que estamos viendo aquí. Y la estructura es un cordón superior y dos tornapuntas que van a ese cordón superior con una especie de cabio o tornapunta intermedia que las une. Aquí he dibujado con un poquito más de la foto no era de lo mejor porque era de noche cuando saqué la foto. Los parantes, esos dos parantes que veíamos, tienen un encastre de doble diente con el cordón superior. El cordón superior aquí figura como cabio porque sobre los cabios están esas correas, pero podríamos considerar como que fuera un cordón superior, y una tornapunta que está con un encastre escondido a caja y espiga. Después les voy a mostrar de qué se trata con un encastre a caja y espiga, pero esta es una técnica más de la mueblería que de la construcción, y hay un pseudo encastre entre esta superficie de contraste y esta superficie de respaldo entre la tornapunta y el otro parante. Aquí hay una foto un poquito más detallada para que vean el encastre de doble diente. El otro ejemplo que quería darles es que en la estructura, en todo lo que es bioconstrucción, cuando se trabaja ya sea con rollizos de sección circular o piezas de sección circular, los encastres se utilizan muchísimo y que quedan asegurados con ligaciones con sogas, como se puede ver en esta techumbre que vemos acá. Otro ejemplo de encastres ya para paramentos está en las cabañas de Altos de Corporada en Manuel Derqui Corrientes. Son cabañas de alquiler que ha sido construido por un método de construcción en madera en donde se prefabrican tablas que van encastradas unas con las otras. Aquí lo pueden ver, van encastradas y van formando la casa. Aquí lo ven con más detalle. Todas estas tablas son como si fueran machimbradas y se le efectúan estas caladuras
de manera de poder encastrarlas unas con otras y realizar estos paramentos. Esto es antiquísimo, esta metodología es antiquísima, pero es un encastre, es un encastre. Eh, este es el clásico ejemplo de, de uso para paramentos, y acá tenemos una unión un poquito más resistente que aquella, que es con un encastre de tipo cola de Milano, que parece como una cola de pez. ¿Mm? Parece como una cola de pez, eh, la unión. Aquí teníamos un encastre de atracción. Esto está en un muelle de madera que está en la costanera de la ciudad de Formosa. Ahí pueden ver claramente lo que les mostraba en el cordón inferior de esa estructura de la Escuela de Odontología en Granada, España. ¿Mm? Ahí lo ven. ¿Mm? Ese encastre puede resistir eh, de alguna manera el esfuerzo de flexión en ese punto. Y bueno, aquí está la estructura del muelle, y con esto hemos terminado la clase.